¿Sabías que, en su época de gloria, la marina romana no solo dominaba las aguas del Mediterráneo, sino que también moldeaba el destino del Imperio Romano? El impacto de la marina romana iba mucho más allá de las batallas navales, ya que era esencial para la expansión y el mantenimiento del vasto territorio bajo control romano. Desde las primeras conquistas territoriales, Roma se dio cuenta de que el dominio de los mares era tan vital como el control de las tierras. La capacidad de navegar y controlar las rutas marítimas permitió que las legiones se desplazaran rápidamente, facilitando la invasión y pacificación de nuevas regiones. Esto permitió que el imperio se expandiera más allá de la península itálica, conquistando tierras a lo largo del Mediterráneo, el norte de África, Asia Menor y Europa Occidental. En este documental, vamos a profundizar en esta fascinante historia, explorando sus humildes orígenes, sus notables innovaciones y cómo, a pesar del declive, su legado sigue influyendo en la navegación moderna. Y prepárate para un viaje por los mares de la antigüedad que nunca olvidarás. Los orígenes de la marina romana se remontan a una época en la que Roma aún era una modesta ciudad-estado situada a orillas del río Tíber. Durante ese periodo, las embarcaciones romanas eran extremadamente simples, dedicadas principalmente a actividades costeras básicas. Estos primeros barcos tenían como objetivo principal la pesca, el transporte de mercancías y el desplazamiento a lo largo de los ríos y la costa cercana. En un escenario en el que Roma aún no se había aventurado más allá de las fronteras de la península itálica, la necesidad de una marina estructurada y ofensiva era prácticamente inexistente. A medida que Roma comenzó a crecer en poder e influencia, la situación cambió. El aumento poblacional y la expansión territorial comenzaron a crear una demanda urgente de un sistema de transporte y defensa marítimo más eficaz. La seguridad de las rutas comerciales, por ejemplo, se convirtió en una preocupación central, ya que el comercio con otras ciudades y colonias costeras pasó a ser vital para el crecimiento de la ciudad. El control de las aguas costeras no era solo una cuestión de conveniencia económica, sino también de supervivencia, ya que una interrupción en el flujo de mercancías podría causar desabastecimiento, debilitando a la ciudad. Otro factor que impulsó la formación de una marina más organizada fue el creciente contacto con otros pueblos, especialmente con las ciudades-estado griegas del sur de Italia y Sicilia, que ya poseían flotas más desarrolladas y experiencia naval. Los romanos rápidamente se dieron cuenta de que, para protegerse de amenazas externas y posicionarse como una potencia regional, era crucial dominar el control del mar. Este reconocimiento llevó a la ciudad a dar los primeros pasos hacia la creación de una fuerza naval más coordinada. Esta nueva necesidad militar y comercial culminó en la construcción de embarcaciones más grandes y complejas. Los primeros barcos de guerra romanos comenzaron a inspirarse en las flotas de los pueblos con los que Roma había tenido contacto, como los etruscos y los griegos. Ellos introdujeron la construcción de trirremes y cuadrirremes, embarcaciones impulsadas por remeros y diseñadas tanto para el transporte de tropas como para el combate naval. Sin embargo, incluso con esta adaptación, Roma aún era inexperta en las batallas navales al principio, lo que se haría evidente en los primeros enfrentamientos marítimos, como durante las guerras púnicas contra Cartago. Las guerras púnicas, libradas entre Roma y Cartago entre 264 y 146 a.C., marcaron un punto de inflexión en la historia de la marina romana. Hasta ese momento, Roma había concentrado sus esfuerzos militares principalmente en campañas terrestres, donde sus legiones demostraban una habilidad y disciplina incomparables. Sin embargo, al enfrentarse a Cartago, una potencia marítima dominante, Roma se vio obligada a enfrentarse a un enemigo cuyas fuerzas navales eran muy superiores. Cartago poseía una de las flotas más poderosas y experimentadas del Mediterráneo, con una tradición naval consolidada y siglos de control sobre rutas comerciales vitales. Para Roma, era imposible triunfar contra Cartago sin alcanzar el control del mar. El enfrentamiento inicial en las aguas fue desastroso para los romanos, que aún estaban desarrollando sus capacidades navales. Sin embargo, la determinación de Roma de no ser superada impulsó una transformación rápida y decisiva. La necesidad de superar a los cartagineses en el campo en el que eran más experimentados llevó a la República Romana a invertir masivamente en la construcción de barcos de guerra y en el reclutamiento de marineros. Roma no solo amplió su flota de manera acelerada,
sino que también introdujo innovaciones tecnológicas y tácticas que revolucionarían el combate naval. La construcción naval se convirtió en una prioridad estratégica. Según los relatos históricos, los romanos, sin mucha experiencia en ingeniería naval avanzada, capturaron un barco cartaginés naufragado y lo utilizaron como modelo para replicar rápidamente docenas de nuevos barcos. Estos nuevos trirremes y quinquerremes, equipados con filas de remeros y poderosas proas de bronce para embestir los barcos enemigos, pasaron a constituir la columna vertebral de la nueva marina romana. Pero, incluso con una flota ampliada, los romanos sabían que difícilmente podrían superar la habilidad cartaginesa en la navegación y maniobras en mar abierto. Fue en este contexto que los romanos introdujeron una de las innovaciones más famosas de la historia naval antigua, el corvo o corvus. Este dispositivo era esencialmente un puente móvil con un gancho en la punta que podía ser bajado sobre el barco enemigo. La táctica era relativamente simple, pero devastadoramente eficaz. Cuando un barco enemigo se acercaba, el corvo se bajaba y se clavaba en la embarcación adversaria, uniendo ambos barcos. Con esto, los legionarios podían cruzar el puente y enfrentarse a los marineros y soldados enemigos en combate directo, donde su disciplina y entrenamiento superior en formación y lucha con espadas, lanzas y escudos prevalecía. Este estilo de batalla favorecía enormemente a los romanos, que trataban cada batalla naval como una extensión de las guerras en tierra, en las cuales eran maestros. Al introducir esta táctica, Roma niveló el campo de batalla, compensando su inexperiencia marítima con sus superiores habilidades de combate directo. Esto cambió por completo el curso de las batallas navales. La victoria de Roma en la batalla de Milae en 260 a.C., gracias al uso del corvo, fue un indicio de que Roma se estaba adaptando y aprendiendo rápidamente. Con este nuevo enfoque, Roma comenzó a dominar el Mediterráneo occidental, ganando batallas decisivas como la Batalla de las Islas Egadas en 241 a.C., que puso fin a la Primera Guerra Púnica. El control del mar permitió que Roma aislara a Cartago, cortando sus rutas de abastecimiento y debilitando su posición. Tras la derrota decisiva de Cartago en las guerras púnicas, Roma se consolidó como la nueva potencia dominante en el Mediterráneo. Sin embargo, el expansionismo romano no se limitaba solo a Occidente. Con el debilitamiento de su principal rival, Roma volvió su atención hacia Oriente, donde el Imperio Seleucida y otras potencias helenísticas aún ejercían considerable influencia. El control de las rutas marítimas y el fortalecimiento de la marina romana eran vitales para garantizar la expansión territorial y el comercio, además de proteger al creciente imperio de amenazas externas. Así, Roma entró en una nueva fase de conflictos y alianzas en el Mediterráneo oriental, reforzando aún más su dominio naval. Los primeros enfrentamientos significativos en Oriente ocurrieron durante las guerras macedónicas y, posteriormente, en la guerra contra el Imperio Seleucida, liderado por Antíoco III. Estos conflictos fueron una continuación natural de la política de expansión de Roma, que, tras conquistar Grecia y someter a los macedonios, vio en Oriente una nueva frontera que controlar. El Mediterráneo, que hasta entonces estaba bajo la influencia de diversas potencias locales, pasó a ser visto por los romanos como nuestro mar. La marina romana, que ya había demostrado su valor en las guerras contra Cartago, se convirtió en un instrumento esencial para proyectar el poder romano sobre esta vasta región. Durante la guerra con Antíoco III, en la década de 190 a.C., la marina romana desempeñó un papel vital. La batalla de Mionesus, en 190 a.C., fue una de las mayores batallas navales de la época, donde la flota romana, bajo el mando de Cayo Lelio y Eumenes II de Pérgamo, derrotó a la poderosa marina seleucida. Esta victoria fue fundamental para asegurar el control sobre el mar Egeo y permitió que Roma invadiera y dominara Asia Menor, obligando a Antíoco a retroceder hacia el interior del continente. Aunque las fuerzas terrestres romanas siempre tuvieron un papel prominente en las conquistas, la victoria naval en Mionesus demostró que la marina romana se había convertido en una fuerza versátil y esencial para las campañas militares de Roma. Con la victoria sobre los seleucidas y el debilitamiento de las potencias helenísticas, Roma consolidó su dominio naval en el Mediterráneo oriental.
Esto no solo garantizó la seguridad de las rutas comerciales vitales para el imperio, sino que también permitió a Roma establecer una serie de bases navales estratégicas a lo largo de la costa. Ciudades costeras, puertos e islas importantes, como Rodas y Delos, se convirtieron en fortalezas navales, asegurando que Roma pudiera monitorear y controlar el tráfico marítimo en toda la región. El establecimiento de estas bases navales permitió a Roma proyectar su poder de manera eficaz, respondiendo rápidamente a las amenazas y garantizando el movimiento seguro de sus legiones entre las provincias orientales. Estas bases navales también desempeñaban un papel fundamental en el mantenimiento de la paz romana, o Pax Romana. Desde estos puestos avanzados, Roma pudo reprimir las actividades piratas que, históricamente, habían asolado el Mediterráneo. Durante los siglos II y a.C., la piratería en el Mediterráneo oriental era una amenaza constante para las rutas comerciales y las comunicaciones entre las provincias. Con su marina ampliada y fortalecida, Roma lanzó campañas eficaces para erradicar a los piratas y establecer una paz duradera en la región. El Mediterráneo se convirtió en un mar seguro para el comercio y el transporte, lo que fomentó el crecimiento económico y la prosperidad en todo el imperio. Además de asegurar el comercio, el dominio naval romano permitió una mayor integración de las provincias orientales al imperio. El Mediterráneo se convirtió en la principal vía de comunicación entre Roma y sus provincias, facilitando el movimiento de tropas, recursos e información de manera rápida y eficiente. El establecimiento de puertos y fortalezas navales garantizó que la marina romana tuviera acceso a suministros y reparaciones, convirtiéndola en una fuerza siempre lista para reaccionar ante amenazas externas o internas. Esto fue crucial para el control de las vastas fronteras del imperio y para la proyección del poder romano en las áreas más distantes. Aunque el enfoque de Roma siempre había sido sus legiones y la guerra terrestre, las victorias navales y el fortalecimiento de la marina fueron fundamentales para asegurar la estabilidad y expansión del imperio. El control sobre el Mediterráneo permitió a Roma crear una red de rutas marítimas seguras y altamente eficaces, promoviendo la comunicación y el comercio entre las distintas partes del imperio. Además, el dominio del mar proporcionó una nueva dimensión a la estrategia militar romana, permitiendo que Roma transportara tropas y recursos rápidamente a cualquier parte del imperio y mantuviera el orden en sus vastas provincias. Con la expansión de las bases navales y el fortalecimiento de su marina, Roma logró asegurar su hegemonía sobre el Mediterráneo durante siglos, moldeando la historia de la región y transformando el Mediterráneo en un mar romano incontestable. No obstante, con el tiempo, la importancia de la marina romana comenzó a disminuir. La ausencia de grandes amenazas externas tras la caída de Cartago y la subyugación de las potencias helenísticas en Oriente dio a los romanos una falsa sensación de seguridad. Sin rivales navales significativos a los que enfrentar, la marina pasó a ser vista como una fuerza secundaria en comparación con las poderosas legiones terrestres que siempre habían sido el orgullo de Roma. Esta desvalorización de la marina, sin embargo, resultó ser un error crítico en los siglos siguientes, especialmente ante los crecientes problemas de piratería y conflictos internos que sacudieron la estructura del imperio. Durante el siglo I a.C., la inestabilidad política dentro de Roma comenzó a erosionar la eficacia y el prestigio de la marina romana. Conflictos entre figuras como Julio César y Pompeyo llevaron la guerra civil al corazón de la República, desviando la atención del Senado y de los comandantes militares hacia las luchas por el poder terrestre. Pompeyo, que inicialmente controlaba la flota romana durante la guerra civil contra César, había acumulado vastos recursos navales. Sin embargo, estas embarcaciones y la propia organización de la marina eran frecuentemente desviadas para apoyar campañas terrestres o para garantizar la lealtad de territorios, lo que contribuyó a la disminución de la atención en cuestiones navales más amplias. La marina, que en su momento fue una fuerza estratégica, se convirtió en un peón en las disputas entre facciones políticas. Con el imperio cada vez más centrado en sus conflictos internos, la capacidad de Roma para enfrentar amenazas navales externas comenzó a deteriorarse. Uno de los problemas más graves que surgieron durante este periodo fue el aumento de la piratería, especialmente en el Mediterráneo oriental, donde bandas de piratas se aprovecharon de la debilidad naval de Roma para atacar rutas comerciales y ciudades costeras.
La piratería se volvió tan endémica que llegó a amenazar directamente el suministro de grano a Roma, una situación alarmante para la capital, que dependía de vastos suministros traídos de sus provincias, especialmente de Egipto. La incapacidad de hacer frente a la piratería expuso las crecientes debilidades de la marina. En lugar de ser una fuerza de disuasión eficaz, la flota romana parecía impotente ante los constantes ataques, dejando las rutas comerciales y los puertos vulnerables. Esto fue resultado no solo de la negligencia en mantener la marina, sino también de la creciente complejidad de las operaciones navales, que requerían una organización, entrenamiento y equipos adecuados, algo que Roma, en medio de sus disputas internas, no priorizó. Uno de los episodios más notorios de esta crisis naval fue la proliferación de los piratas cilicios, que atacaban barcos mercantes y secuestraban a ciudadanos romanos destacados. La situación llegó a un punto crítico en el 67 a.C., cuando los piratas comenzaron a operar cerca de las propias aguas italianas. La desmoralización de la marina romana y la falta de un liderazgo unificado permitieron que estos piratas atacaran con impunidad. La amenaza se volvió tan grave que el Senado romano se vio obligado a otorgar poderes extraordinarios a Pompeyo para hacer frente a la crisis. Pompeyo, con vastos recursos a su disposición, emprendió una campaña masiva contra los piratas, llamada Guerra Pirata, restaurando temporalmente el orden en las aguas del Mediterráneo. En cuestión de meses, logró erradicar la mayor parte de la piratería, garantizando nuevamente la seguridad de las rutas comerciales. Sin embargo, el hecho de que la situación hubiera llegado a ese punto reveló cuán debilitada se había vuelto la marina romana. Roma, que antes había dominado los mares con una marina poderosa e innovadora, ahora se encontraba luchando por mantener el control sobre su propio territorio naval. Además, los conflictos civiles entre César y Pompeyo no solo desviaron recursos de la marina, sino que también la fragmentaron, a medida que ambos bandos luchaban por el control de las flotas y las rutas navales. Cuando Julio César finalmente derrotó a Pompeyo y consolidó su poder, la marina había sido gravemente descuidada y debilitada. La falta de un liderazgo continuo y la ausencia de grandes amenazas navales tras la caída de los rivales de Roma contribuyeron a una cierta complacencia en lo que respecta al mantenimiento de la flota. El periodo de declive de la marina romana, durante el final de la República y el inicio del Principado, marcó una transición significativa en la manera en que Roma percibía el poder naval. Aunque había sido crucial para las conquistas iniciales y para el mantenimiento de la Pax Romana en las rutas marítimas, la marina comenzó a ser vista cada vez más como una fuerza complementaria a las legiones, en lugar de una línea de defensa vital. Solo en momentos de crisis, como la guerra pirata, Roma se vio obligada a reevaluar su dependencia del control naval. Este declive marcó el inicio de una serie de problemas para el imperio, que, en los siglos siguientes, enfrentaría nuevas amenazas navales y, eventualmente, la pérdida gradual del control sobre el Mediterráneo. Mientras fuerzas externas, como los vándalos y los godos, comenzaban a atacar las costas y rutas comerciales que antes estaban dominadas por los romanos. Sin embargo, a partir del 27 AC, bajo el gobierno de Augusto, la marina romana experimentó una transformación significativa que reflejó la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades del imperio y a la creciente importancia del control naval. Augusto, al consolidar su poder e instituir el Principado, comprendió que una marina fuerte y bien estructurada era esencial no solo para la defensa, sino también para el mantenimiento de la paz y el comercio en el Mediterráneo. Así, promovió una reestructuración de la marina que permitió una mayor integración entre las fuerzas navales y terrestres, convirtiéndola en una parte fundamental de la máquina militar romana. Así como la marina romana necesitaba una planificación estratégica para dominar los mares, también contamos con su apoyo para seguir trayendo contenido de calidad. Si le gusta este video, considere dejar un me gusta. Su gesto ayuda a fortalecer nuestra comunidad y garantiza que más personas tengan acceso a historias que moldearon el mundo. Una de las modificaciones más notables en la estructura de la marina fue la división de las flotas en clases distintas, cada una con funciones específicas. Esta nueva organización permitió una movilización más rápida y eficiente, proporcionando la flexibilidad necesaria para responder a amenazas inmediatas, ya sea de piratas, rebeliones o conflictos con potencias rivales.
La marina se dividió en flotas principales, cada una designada a proteger diferentes regiones del imperio, como el mar Mediterráneo, el mar Adriático y las costas de la Galia y la Hispania. Esto no solo mejoró la eficiencia operativa, sino que también garantizó que los recursos navales se distribuyeran mejor, posibilitando una respuesta coordinada a cualquier situación. Además, esta nueva estructura organizacional ayudó a estabilizar la Marina romana en un periodo en que la estabilidad política y militar era crítica para el éxito del imperio. Las flotas, ahora bajo el mando de almirantes experimentados, podían ser movilizadas rápidamente en respuesta a una variedad de situaciones, desde invasiones marítimas hasta la protección de rutas comerciales. Los líderes navales, que eran a menudo veteranos de campañas terrestres, aportaron sus experiencias a la marina, promoviendo una cultura de disciplina e innovación. Este enfoque integrado aseguró que la marina no fuera solo un apéndice del ejército, sino una fuerza autónoma, capaz de actuar de manera independiente cuando fuera necesario. La reorganización de la Marina romana bajo Augusto también tuvo un impacto significativo en la construcción y mantenimiento de los puertos e instalaciones navales. Reconociendo la importancia de una infraestructura robusta, promovió la construcción de nuevos puertos y la modernización de los existentes, lo que no solo mejoró la logística naval, sino que también facilitó el comercio y el transporte de tropas. Estos puertos se convirtieron en puntos estratégicos para el abastecimiento y reparación de barcos, permitiendo que la marina operara con eficiencia en una vasta área geográfica. Las reformas en las instalaciones navales y la construcción de nuevos barcos reforzaron aún más la presencia naval romana en el Mediterráneo, asegurando la continuidad del dominio marítimo. El impacto de los cambios organizacionales en la Marina romana bajo Augusto perduró por siglos. Esta nueva estructura no solo proporcionó a Roma una respuesta ágil a amenazas y desafíos, sino que también ayudó a establecer una tradición naval que continuaría evolucionando a lo largo de la historia del imperio. Durante los siglos de Pax Romana, la marina se convirtió en un símbolo de poder y control romano en el Mediterráneo, asegurando la protección de las rutas comerciales y la seguridad de las fronteras marítimas. La reestructuración bajo Augusto permitió que la marina romana se convirtiera en una fuerza más cohesiva y eficiente, integrada al esfuerzo militar más amplio del imperio. Esta organización permaneció relativamente estable a lo largo de los años, adaptándose según fuera necesario, pero siempre manteniendo los principios de movilización rápida y respuesta coordinada. La capacidad de Roma de proyectar poder en el mar y de proteger sus costas e intereses comerciales se convirtió en una característica distintiva de su gobierno, contribuyendo a la prosperidad y estabilidad del imperio. A medida que el tiempo avanzaba, esta estructura también preparó el camino para futuras innovaciones y adaptaciones en las tácticas navales, que se volverían cruciales en la lucha por la supervivencia del imperio ante nuevos desafíos. La estructura y organización de la Marina romana eran fundamentales para su éxito y eficacia en las operaciones navales. Cada embarcación desempeñaba un papel específico dentro de la flota, y la composición de la tripulación era cuidadosamente planeada para maximizar la capacidad de maniobra y el poder de combate. Entre las embarcaciones más destacadas estaban los trirremes y los quinquerremes, que representaban la cúspide de la tecnología naval romana. Los trirremes, caracterizados por sus 3 filas de remos, eran maniobrados por aproximadamente 170 remeros. Esta configuración permitía una combinación ideal de velocidad y agilidad, lo que los hacía ideales para emboscadas y ataques rápidos. Por otro lado, los quinquerremes, con sus 5 filas de remos, contaban con alrededor de 300 remeros, lo que los hacía más pesados y potentes, capaces de causar daños significativos a embarcaciones enemigas en confrontaciones directas. Esta necesidad de fuerza humana era un reflejo de las demandas de la guerra naval, donde la capacidad de propulsar rápidamente los barcos era esencial para el éxito en las batallas. La jerarquía a bordo de las embarcaciones romanas estaba bien definida y seguía un modelo militar riguroso. En el mando de las tripulaciones, los centuriones y los trierárquicos desempeñaban roles cruciales. Los trierárquicos eran los oficiales de comando de cada barco y eran responsables del liderazgo y la administración de la embarcación. A menudo eran elegidos entre los ciudadanos romanos más experimentados y respetados, aportando una combinación de conocimiento naval y habilidad de liderazgo. Los centuriones,
por su parte, eran responsables de asegurar que los remeros y los soldados a bordo siguieran las órdenes y mantuvieran la disciplina, una tarea esencial en situaciones de combate. Las tripulaciones de los barcos estaban frecuentemente formadas por una combinación de ciudadanos romanos, aliados e incluso prisioneros de guerra. Esta diversidad reflejaba no solo la necesidad de mano de obra cualificada, sino también la política de Roma de integrar a diferentes pueblos en su imperio. Los ciudadanos romanos, que servían como remeros o soldados, eran incentivados a alistarse en la marina, atraídos por promesas de recompensas y reconocimiento. Los aliados, que a menudo eran convocados para apoyar a Roma en sus campañas, traían sus propias habilidades y experiencias navales, enriqueciendo la composición de las tripulaciones. Además, el uso de prisioneros de guerra como remeros no era inusual. Roma muchas veces utilizaba a los capturados para satisfacer las necesidades de sus embarcaciones, transformando a estos individuos en una fuerza de trabajo forzada. Aunque esto pudiera verse como una medida de desesperación, también reflejaba la capacidad de Roma de adaptarse a las circunstancias y aprovechar todos los recursos disponibles. Esta práctica, aunque efectiva en términos numéricos, también llevaba a desafíos en relación con la moral y la disciplina, ya que muchos de los prisioneros podrían no estar dispuestos a luchar por un imperio que los había derrotado. Los puertos romanos, como Ostia, representaban la cúspide de la ingeniería y la infraestructura de la época, funcionando como centros neurálgicos para el comercio y la logística de la marina romana. Ostia, situada en la desembocadura del río Tíber, era el principal puerto de Roma y desempeñó un papel crucial en la conexión de la ciudad con el resto del Mediterráneo. La construcción y el desarrollo de estos puertos fueron fundamentales para garantizar que la flota romana pudiera operar de manera eficiente y segura, permitiendo al imperio controlar sus rutas comerciales y mantener el flujo de suministros esenciales. La ingeniería detrás de los puertos romanos era impresionante e innovadora. Los arquitectos e ingenieros romanos diseñaron puertos que no solo atendían las necesidades de la flota, sino que también facilitaban el comercio. Uno de los principales recursos de estos puertos eran los rompeolas, estructuras diseñadas para proteger a las embarcaciones de las olas y tormentas. Los rompeolas se construían con grandes bloques de piedra, a menudo en forma de S, y se extendían hacia el mar, creando un refugio seguro para los barcos anclados. Esta protección era vital, especialmente en un mar Mediterráneo que podía ser impredecible y tempestuoso, garantizando que los barcos no fueran dañados durante el mal tiempo. Si deseas saber más sobre los ingenieros romanos, dejaré un enlace disponible aquí en la pantalla al final de este video, solo tienes que hacer clic y consultar. Además de los rompeolas, los puertos romanos también estaban dotados de canales internos, que permitían la movimentación rápida y segura de las embarcaciones. Estos canales estaban diseñados con el ancho y la profundidad adecuadas para acomodar los diferentes tipos de barcos, desde los más pequeños botes de pesca hasta los grandes trirremes y quinquerremes. La presencia de canales internos facilitaba la logística del transporte, permitiendo que los barcos fueran cargados y descargados de manera eficiente, minimizando el tiempo de espera y maximizando la productividad. Esta planificación meticulosa garantizó que las operaciones portuarias se realizaran con la mayor eficiencia posible, algo crucial para la sostenibilidad del comercio romano. Los puertos también incluían infraestructuras adicionales, como almacenes y astilleros. Los almacenes eran utilizados para almacenar mercancías, como granos, vino y otros productos esenciales que eran importados y exportados a través del Mediterráneo. Estos espacios estaban diseñados para proteger los productos de las inclemencias del tiempo y garantizar que estuvieran disponibles cuando fuera necesario. Los astilleros, por su parte, eran lugares donde los barcos podían ser reparados y mantenidos, asegurando que la flota estuviera siempre en condiciones de combate. Este enfoque integrado a la infraestructura portuaria permitió que Roma mantuviera un control firme sobre el comercio y la movilización de su marina. La importancia de los puertos romanos no se limitaba solo a la logística militar, también eran vitales para la economía del imperio. Ostia y otros puertos servían como centros comerciales vibrantes, donde comerciantes de varias regiones se reunían para negociar e intercambiar productos. Esta dinámica comercial no solo reforzaba la riqueza de Roma, sino que también promovía la interacción cultural entre los diversos pueblos que componían el imperio.
La diversidad de mercancías que pasaban por estos puertos reflejaba la vasta extensión del control romano y la complejidad de sus rutas comerciales. Mientras que la ingeniería avanzada de los puertos romanos, como Ostia, garantizó el éxito inicial de la marina romana, permitiendo el control de las rutas comerciales y la protección de las embarcaciones. Esta infraestructura comenzó a volverse insuficiente ante las crecientes amenazas y cambios en el panorama geopolítico. El colapso del Imperio Romano de Occidente en 476 d.C. trajo consigo la pérdida de control sobre regiones costeras vitales y rutas comerciales esenciales, abriendo espacio para el surgimiento de nuevas potencias marítimas que desafiarían la hegemonía romana, marcando el inicio de un declive significativo de la influencia naval y comercial de Roma. A partir del siglo III, el imperio enfrentó una serie de crisis, tanto internas como externas, que desestabilizaron sus instituciones y su economía. Entre estos factores, la marina, una vez poderosa y prominente, comenzó a desintegrarse a medida que el control romano sobre el Mediterráneo se volvía cada vez más vulnerable. Con el colapso del imperio, la pérdida de control sobre importantes rutas comerciales se volvió evidente. Las invasiones de pueblos germánicos, unos y otros grupos que atacaron las fronteras romanas desestabilizaron el comercio y, en consecuencia, la economía. La marina, que antes aseguraba la protección de las rutas marítimas, se volvió incapaz de lidiar con estas nuevas amenazas. Las embarcaciones romanas, que ya enfrentaban dificultades para mantenerse operativas debido a la falta de mantenimiento y recursos, no pudieron resistir a la creciente piratería y a la competencia por el comercio, resultando en una disminución significativa de la seguridad marítima. A medida que Roma perdía su capacidad de controlar los mares, comerciantes y ciudadanos comenzaron a buscar alternativas más seguras, impactando directamente el comercio y la economía romana. Además, el surgimiento de potencias marítimas italianas, como Venecia y Génova, representó un cambio significativo en el panorama del comercio marítimo. Estas ciudades-estado, que emergieron como potencias comerciales independientes, comenzaron a competir directamente con la influencia romana sobre el Mediterráneo. La riqueza y la experiencia naval de Venecia y Génova, que invirtieron en tecnologías y prácticas comerciales innovadoras, les permitieron dominar rutas comerciales estratégicas y convertirse en los principales centros de comercio de la época. El crecimiento de estas potencias marítimas fue un golpe significativo para la marina romana, que ya estaba en declive, ya que estas ciudades comenzaron a establecer sus propias redes de comercio, reemplazando a Roma como el principal centro comercial del Mediterráneo. La pérdida de influencia sobre el comercio marítimo tuvo repercusiones directas en la economía romana. Con las rutas comerciales bajo control de nuevos competidores, Roma vio una disminución en la circulación de bienes y riquezas, llevando a una crisis económica que se agravó aún más con la inestabilidad política y social interna. Los ciudadanos, que antes se beneficiaban del comercio vibrante y de la riqueza que éste proporcionaba, comenzaron a enfrentar escasez de recursos, lo que alimentó descontento y revueltas. La marina, que una vez fue un símbolo de poder y control, pasó a ser vista como una reliquia de un pasado glorioso, incapaz de adaptarse a las nuevas realidades de un mundo en transformación. Así, el colapso de la marina romana y el declive del Imperio Romano de Occidente fueron influenciados por una combinación de factores, incluida la pérdida de control sobre rutas comerciales vitales y el surgimiento de nuevas potencias marítimas que eclipsaron la antigua hegemonía romana. Estos desarrollos no solo marcaron el fin de una era, sino que también dejaron un legado duradero que moldeó el futuro de las relaciones comerciales y navales en el Mediterráneo. La desintegración del control romano sobre el mar Mediterráneo simbolizaba la caída de un imperio, pero el legado de la marina romana continuó perdurando mucho más allá, reflejándose en las tácticas navales y en la organización de las fuerzas navales de civilizaciones posteriores. A pesar de su declive, los principios establecidos por los romanos en términos de ingeniería naval, construcción de puertos y tácticas de combate influyeron en la forma en que se estructuraron las marinas en las eras siguientes. El uso de embarcaciones de múltiples remos, la implementación de estrategias como el corvo y el énfasis en la jerarquía militar a bordo fueron adoptados y adaptados por naciones que vinieron después, moldeando el futuro de las batallas navales. Además,
La capacidad de la Marina romana de controlar el Mediterráneo fue un factor crucial en la expansión y durabilidad del Imperio Romano. Al garantizar la seguridad de las rutas comerciales y proteger las fronteras marítimas, la Marina no solo sostuvo la economía romana, sino que también facilitó la difusión de la cultura romana por todo el Mediterráneo. Esta presencia marítima aseguró que el imperio pudiera mantener conexiones comerciales vitales y movilizar tropas de manera efectiva, consolidando su influencia en regiones distantes. El impacto de esta red de control marítimo y las innovaciones que surgieron a lo largo de su existencia siguen siendo una parte fundamental de la historia naval, reflejando la importancia de la Marina romana como uno de los pilares de la civilización occidental. ¿Y tú? ¿Qué piensas de la impresionante trayectoria de la Marina romana? Deja tu opinión en los comentarios. Desde sus humildes orígenes hasta su transformación en una potencia naval, su historia está llena de innovación y logros que moldearon el mundo tal como lo conocemos. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para más contenidos fascinantes sobre la historia del imperio que cambió el curso de la civilización. Y en el video que está apareciendo en la pantalla, te contaré qué construyeron los ingenieros y arquitectos romanos y cómo era su trabajo. Haz clic ahí y descúbrelo.